Perfecto, perfecto. Este, vamos a ver, bueno, el día de hoy, en primera instancia, agradecerles la presencia el día de hoy acá. Sabemos que hay agendas apretadas y es un poquito complicado a veces poder asistir a este tipo de actividades, pero para nosotros es de mucho valor y agradecemos mucho el hecho que saquen el ratito para conectarse y compartir un rato. Aquí siempre lo he dicho, aprendemos todos de todos. Entonces agradecemos mucho la presencia. Durante la presentación pueden ir haciendo sus preguntas por ahí, las pueden ir dejando en el chat propiamente, donde se permite hacer las preguntas y las vamos a ir contestando, ya sea que las vayamos viendo durante, a veces me cuesta un poquito porque estoy presentando, pero en dado caso, si no al final. Siéntase en la libertad y en la comodidad de hacer cualquier consulta que necesiten, que aquí, como les digo, estamos para aprender todos y todos aprendemos de cada uno de los asistentes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la charlita de hoy que va enfocada a la parte de certificación de redes de fibra óptica. La idea es entender un poquito en qué consiste una certificación de redes de fibra, eh, qué pasos a seguir habitualmente, qué es lo que se mide, haciendo un repaso breve de tipos de fibra óptica y demás. Y bueno, finalmente conversar un poquito de qué tipos de pruebas hay, porque hay diferentes. El día de hoy nos vamos a enfocar en una y la idea de estas presentaciones es ir haciéndolas poquito a poco para ver todo lo que engloba el mundo de las certificaciones de fibra. Entonces, dentro de poco, y sé que las compañeras de mercadeo van a estar por ahí haciéndoles llegar la invitación también, vamos a tener una de las pruebas que dan continuidad a esta misma presentación. Bueno, nada más me confirman por ahí si están viendo bien la presentación, se están pasando las diapositivas. Me parece que sí, no hay problema, pero si me lo pueden confirmar, se los agradezco. Perfecto, por ahí veo varios pulgares levantados, entonces continuamos. Certifique efectivamente sus redes de fibra óptica. Bueno, Elvatron, como es bien sabido, representa la marca Flood Networks, que es líder mundial en la parte de certificación de fibra. Y vamos a hablar también un poquito de estos equipos, más sin embargo, la presentación va más enfocada en qué medimos cuando se hacen estas pruebas de fibra. Abajo a la izquierda van a encontrar mi nombre, mi correo y mi teléfono. De verdad, siéntasen en toda la comodidad, con toda la confianza de escribirme un WhatsApp, una llamada telefónica, un correo electrónico con cualquier duda que tengan. Y de verdad que para mí es un placer poderles colaborar en lo que se pueda. Entonces, ahí les dejo los datos por si gustan tomarle un pantallazo y demás. La presentación, vamos a ver si podemos compartirla después un poquito, a veces pesada por imágenes, pero siempre buscamos que se puedan compartir las mismas. Y bueno, vamos a continuar por acá. Nada más déjenme cambiar por aquí para que sea un poquito mejor. Ahora sí. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, vamos a ver un poquito de conceptos de redes de fibra óptica, herramientas de inspección y limpieza, métodos de pruebas y estándares. Estamos certificando de la forma correcta y este punto 4 es muy importante, que a veces tiende a confundir. ¿Y cuál es la diferencia entre pruebas Tier 1 o nivel 1 y pruebas Tier 2? Que una es de OLTS y la otra es de OTDR, eso lo vamos a ver más adelante. Nada más como un pequeño spoiler por ahí, hoy nos vamos a enfocar, la presentación va enfocada directamente en pruebas de OLTS. Y bueno, un poquito de configuración de equipos, que al final desde lo menos, por así decirlo, pero se entiende muy bien qué realizan las pruebas cuando se certifica fibra óptica. Como un detalle importante, tal vez no es que la presentación va punto por punto abarcando cada uno de estos, valga la redundancia, de estos puntos, sino que durante el desarrollo de la misma y como hay conceptos y demás, engloban un total cada uno de los puntos. Esta diapositiva nos gusta siempre representarla
porque, bueno, lo que ella representa es las frecuencias y el espectro de lo que puede ser visible a nivel, cuando hablamos de luz. Entonces, toda esta gama de colores que tenemos acá es la luz visible para el ojo humano. Es lo que el ojo humano puede percibir, que puede ver. Y de ahí en adelante no vemos, ¿verdad? Por aquí vemos los rayos gamma, los rayos X, por ejemplo, los rayos ultravioleta. Y antes del espectro visible de luz, tenemos toda esta parte que es la luz infrarroja, que es donde entran a fungir la fibra óptica como tal en sus ventanas de transmisión y es donde se maneja la transmisión de estos datos. Recordemos que cuando hablamos de fibra óptica es transmisión de datos por medio de luz. Entonces son dispositivos o son elementos en una red que no se van a ver afectados por inductancia, por campos electromagnéticos, por todo eso que me puede afectar un cable de cobre. La fibra óptica es inocua, por decirlo de alguna manera, es inmune a este tipo de alteraciones y por ende no vamos a sufrir ruido. Eso es un gran pro de la fibra. ¿Cuál podría ser un contra? Que, bueno, a nivel de mantenimiento, por ejemplo, al ser luz, si se corta esa luz, pues evidentemente tengo una pérdida total de paquetes en este caso, pero la importancia es las facilidades, las ventajas que brinda y vamos a ver un poquito también de eso hoy. Y vamos a ir hablando de los tipos de fibra. Entonces, hay muchos tipos de fibra. Durante el desarrollo de la fibra óptica se han dado un sinnúmero de casos atinados, otros no tanto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En su clasificación propiamente. En un inicio hubo, y todavía la hay fibra óptica de plástico, que se llamaban POF, por ejemplo. Es como las que venden en los arbolitos de Navidad, que en sus ramitas tienen luz. Eso es fibra óptica de plástico. Sigue siendo una fibra óptica, no para transmisión de datos, pero al fin y al cabo es fibra. Bueno, y han habido muchísimos tipos de clasificación. Hoy en día, si yo quisiera clasificarlas, perdón, de una manera más puntual, por así decirlo, hay dos que se llevan todas las medallas para hacer esta clasificación. Una de ellas es la fibra multimodo, que viene de modo, de latín viene de camino, y entonces si lo quiero ver de alguna manera es como tener múltiples caminos. Entonces, ¿qué es fibra multimodo? Bueno, aquí ofrezco disculpas, esta imagen está un poquito desactualizada, por así decirlo, porque en un inicio la fibra multimodo, esto es como si yo le hiciera un corte transversal a la fibra y la estuviera viendo de lado, de perfil, y su núcleo eran de 62.5 micrómetros. Hoy por hoy, esto era la fibra que se conocía como OM1, ya esto no se ve todavía en instalaciones, más sin embargo, hoy se usan fibras de 50 micrómetros de núcleo. Y lo que me importa más que podamos ver aquí y apreciar es que la fibra viaja en diferentes haces de luz, en diferentes landas o longitudes de onda de luz. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que los nodos lleguen en diferentes momentos, haciendo que la señal se propague, bueno, y se construye y se construye al final de la transmisión. Esto es fibra multimodo. Entonces, cuando escuchamos fibra multimodo, una fibra en la que viajan diferentes haces de luz o landas o longitudes de onda. La fibra monomodo, que viene de modo igual de latín camino, entonces sería un único camino, es un poquito más sencilla. Esta sí no ha cambiado, su núcleo sigue siendo de 9 micrómetros y solo hay un único modo de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que es un único haz de luz a través del núcleo de la fibra. Solo hay un modo, por lo que esta vez la señal no se propaga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que inyecto aquí sale tal cual en el otro extremo. Una diferencia que podemos ver marcada en este ejemplo que tenemos acá son las distancias. Este, al ser un único modo, su pérdida, por decirlo de alguna manera, es menor en ese camino. Entonces, siempre voy a tener que la fibra monomodo alcanza grandes distancias. Lo podemos ver aquí a modo de ejemplo. Vean que este dice que este enlace, por ejemplo, mide 5000 metros y vean que en multimodo mide 500 metros. Estas distancias están definidas, ahorita lo vamos a ver en una tablita más adelante, pero
Sí es importante que los que tienen tal vez poca experiencia con la parte de fibra, entender que multimodo habitualmente es para distancias más largas. Los equipos son muy diferentes a los de monomodo, a los de multimodo, perdón, y multimodo para distancias más cortas, habitualmente para enlaces en campus universitarios, por ejemplo, enlaces internos que se llaman. Igualmente hay enlaces internos a nivel de monomodo, sin embargo aquí ya entra un tema de costo, beneficio y demás, pero esa es la diferencia más marcada entre ellas dos. Y aquí vamos a ver un poquito de las designaciones de fibra, que esto va aplicado a la ANSI TIA 568.3-D o su homóloga en la ISO IEC 11801 del 2011, la edición 2.2. ¿Y qué es esto? Bueno, esto ha sido un poco la evolución que han tenido las fibras. Vamos a enfocarnos primero aquí arribita, que todas estas designaciones que tengo por acá, son designaciones de fibra óptica multimodo. Entonces vean que aquí yo puedo apreciar lo que les decía en un inicio. Esta ha sido la designación que se le ha ido dando, perdón, a lo largo del tiempo. OM1, OM2, OM3, OM4 o M5. Si quisiéramos verlo como el cobre, va como en función de las categorías del cableado de cobre. Categoría 5E, categoría 6, categoría 6A. Eso significan las OM. Y aquí hay un poquito de detalles de cómo evolucionó cada una de ellas. Entonces vean que aquí está lo que les decía, las OM1, que fueron las iniciales, su núcleo era de 62.5 micrómetros, igual que en el ejemplo que teníamos aquí atrás. Con un ancho de banda modal de 200 MHz por kilómetro. Y ustedes me preguntarán, David, ¿qué es ancho de banda modal? Entonces aquí tenemos una pequeña referencia que es una característica clave de la fibra multimodo y el término es un poco más complejo, pero para hacerlo un poco más sencillo de entender o si lo queremos encajonar de alguna manera, podemos exponerlo como a la cantidad de datos que una fibra específica, y esto de fibra específica va en función del tipo, puede transmitir en una longitud de onda determinada. Entonces, claro, entre más amplio sea el ancho de banda modal, más capacidad de transmisión va a tener esa fibra. Y entramos bueno, OM1, ya lo vimos por ahí, y aquí están las diferencias entre todas. A partir de OM2, ya la fibra multimodo es de 50 micrómetros, su núcleo, y aquí lo que empieza a variar son los anchos de banda modal. Entonces, arrancamos con 500 MHz kilómetro, en OM3 brincamos a 2000, en OM4 a 4700, y aquí quiero que hagamos un pequeño asterisco y lo dejemos ahí stand-by, como decimos, entre OM4 y OM5, porque ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? Si veo que en esta descripción que me está dando David es exactamente la misma. Ya vamos a abordar esa diferencia, por eso les digo, hagámosle un pequeño asterisco aquí, porque sí, teníamos que dedicar una diapositiva específica para explicar esta diferencia. Más abajo, la fibra óptica monomodo está dictaminada por el tipo OS1 o OS2, y lo único que varía entre ellas es que este apartado de lower peak es como el pico a nivel de la transmisión, por decirlo de alguna forma, que hace que la fibra monomodo sea mucho más eficiente. Pero como vemos, no ha habido mucha variación entre ellas. Esto que tenemos aquí a la derecha es una tabla que nos identifica, es para hacer sencilla la identificación de una fibra óptica que me encuentre en campo. Entonces ellos tienen un código de colores y el código de colores va en función del forro del cable como tal y a su vez del tipo de conector que tenga adaptado. Entonces, por ejemplo, una OM1 habitualmente la vamos a ver con un forro color naranja y su conector es beige. La OM3 y la OM4 comparten el color aqua en ambos, tanto en forro como en conector. Más sin embargo, la OM4, para diferenciarlo un poco más, empezaron a salir los violetas. Sin embargo, estos aqua fueron como los primeros y dijeron, no, ocupamos hacer la diferencia y por eso salió el violeta. Entonces, por eso, por ese lado, podemos marcar esa diferencia como tal. Seguidamente, OM5, que es algo que se ha visto
pocas veces, de hecho, es algo que no se ha penetrado la comercialización de ella como tal y entendemos eso por esto que les explicaba acá, que su ancho de banda modal es similar a OM4. OM4 está muy marcada, todavía se ve mucha OM3. Más sin embargo, aquí está el código colores y finalmente la parte de las fibras monomodo. Nada más tener el cuidado que cada vez que yo vea un conector verde, ese conector verde significa, significa que el conector es APC, que es un conector angulado que se utiliza en transmisiones de fibra óptica monomodo. Bueno, y donde les dije que hiciéramos un pequeño asterisco, ya lo vamos a abordar, y es la fibra óptica OM5. Entonces, bueno, ahí hay unas características de ella. De hecho, podemos ver aquí en la segunda que tiene el mismo modal bandwidth o ancho de banda modal que la OM4. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la OM5 versus OM4? Que las nuevas, bueno, que hay unas nuevas longitudes de onda disponibles a las transmisiones normales, pero la diferencia que la hace ser más eficiente que la OM4 es que ella transmite 4 longitudes de onda simultáneamente. Lo hace al mismo tiempo, entonces hace que sea un poco más eficiente. Esa es la diferencia marcada entre OM4 y OM5 de lo que hace la OM5 como tal. Y bueno, por acá está un poco gráfico de cómo lo maneja, pero es la gran diferencia. Ahora, como comentario personal, y esta es mi opinión personal, para dejarlo claro por ahí, va a ser un poquito difícil que entre porque es un poco cara y sí se comercializa, como les dije, se tienen ya todos los estándares y demás para poderlo hacer. Más sin embargo, es un poquito complicado superar esa parte, más que va muy en función de los equipos como tal. Y la OM4 todavía ha costado que permee un poco, entonces la OM5 va a tener pues más dificultad. Esta tabla, la comento rápidamente, es máxima distancia y atenuación soportadas de acuerdo al estándar y de acuerdo al tipo de fibra. Podemos ver que más bien en esta tabla no se interpreta, esto es multimodo, y no se interpreta la OM5. Como les dije, es algo más reciente, es un poquillo más difícil que permee en las instalaciones, pero acá hay atenuaciones permisivas, distancias, por ejemplo, que me van a soportar este tipo de fibra. Y estamos hablando que aquí, como lo pueden ver, es solamente fibra multimodo. Ok, esta de acá va muy en función a la que vimos anterior, lo que ya vimos de los anchos de banda modal de cada una de las fibras y las distancias permisibles dependiendo de los anchos de banda que necesite yo transmitir a través de ellas. Como pueden ver, son distancias cortas habitualmente, por eso les decía que se aplica mucho a enlaces internos. Claro, ustedes me dicen aquí al final, de solo 70 metros, 100 metros, pero estamos ya hablando de velocidades de transmisión superiores a 10 gigas, ¿verdad? Entonces, de ahí que radiquen esas diferencias. Y vamos a ver, ¿qué dicen ya para entrar un poquito más a detalle de lo que nos trae aquí el día de hoy, que es certificación? ¿Qué dicen los estándares sobre las pruebas de fibra óptica? Eh, bueno, estos TSB 140, guías adicionales para pruebas de campo a nivel de longitud, de pérdida y de polaridad de fibra óptica. Esto es como un subtítulo, si lo queremos ver de alguna manera. Y esto es lo que me interesa más que veamos aquí. Hay pruebas de campo tipo 1 o Tier 1 y pruebas de campo Tier 2 que involucran tanto las Tier 1 más el OTDR. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que son las pruebas Tier 2 y Tier 1 y podemos leer lo que dice aquí textual, verifica polaridad y longitud y verifica aplicaciones simples y el Tier 2 permite ver anormalidades por un conector y permite identificar las fuentes de fallas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia más simple y para entenderlo de una manera más sencilla es que en las pruebas de OLTS o Optical Loss Test, SET, yo tengo un cable de fibra, entonces tengo un enlace, ¿verdad?
de fibra óptica y ese enlace va a cumplir la transmisión de algunos datos o la transmisión de algo en específico. Y cuando yo le aplico pruebas o LTS, lo que voy a ver son las pérdidas totales que hay en ese enlace. Ojo, pérdidas totales. Si el enlace cumple con los estándares, pues va a pasar y no voy a tener problemas. Más sin embargo, aquí es donde entran las pruebas de Tier 2. ¿Qué pasa si ese enlace tiene un problema en un lugar específico? Yo con las pruebas de OLTS puedo ver el enlace en su totalidad si va a tener algún problema. De punto a punto, me puede decir hay pérdidas muy grandes y tal vez podría definir en dónde están esas pérdidas. Pero si ya yo quiero ver anormalidades en un conector específicas o identificar una falla en un punto específico, para eso son las pruebas de OTDR. Entonces, a modo de resumen y una forma práctica para verlo, pruebas de OLTS, ver pérdidas totales en un enlace, pruebas de OTDR, ver puntos específicos para fallos en un enlace. Las pruebas de OTDR van mucho en función de encontrar averías, de identificar ya un enlace que tenga problemas desde su instalación y desde su concepción, que con las pruebas de OLTS no lo logro verificar dónde está el problema, ya que entramos con un OTDR. Son pruebas un poco distintas y como les decía, aquí les hago una alerta de lo que viene a futuro. Dentro de poco lo que queremos es enfocarnos en pruebas de OTDR. Perdón, en una charla de pruebas de OTDR. Esto de acá, hacemos mención a la norma IEC 61300 porque es algo que pocas veces aplicamos, me incluyo, porque cuando trabajé en campo con fibra me pasaba, y es la parte de inspección. El 85% de problemas en fibra es limpieza, y si quisiera agarrar esta norma y entenderla, esta norma lo que dictamina es la cantidad permisible que puede tener un conector de fibra óptica de suciedad, de rayaduras o de impurezas que pueda afectar la transmisión de datos. Entonces, ¿qué dictamina el procedimiento? Inspeccionar una fibra, preguntarnos si está limpia. Si está limpia, puedo conectar, valga la redundancia, ese conector. Si no está limpia, pues la limpio con dispositivos especiales, vuelvo a inspeccionar. Si ya está limpio, conecto y si no, repetimos el proceso. Eso es básicamente revisarlo. O sea, lo que me dice es revisar los conectores de fibra óptica. Y acá un poquito de lo que dictamina estas pruebas, porque yo, como también certifico la fibra óptica, yo puedo certificar los grados de limpieza de esa fibra. Y acá hay tablas, este para el caso de multimodo y este para caso de monomodo, de los límites de partículas o rayaduras que pueden permitirse y en qué sector de la fibra. Entonces yo tengo una fibra, tengo el núcleo, tengo el revestimiento, fuera del revestimiento tengo un adhesivo como una pinturita habitualmente que es, y ya después la parte de contacto que es ya el gordito del cable, por decirlo de alguna manera. Y esto lo que me dice son las cantidades de partículas que se permiten en cada uno de estos segmentos. Entonces, por ejemplo, vean que en el adhesivo y en el contacto dicen que no hay límites, porque aquí no hay transmisión de datos específicamente. La transmisión reside en la parte del núcleo específicamente, y bueno, el cladding por su conexión con, valga la redundancia, con otros conectores, pues es importante que también esté limpio. Entonces, vamos a ver sí o sí que las rayaduras o los defectos que se permiten en un núcleo, en el core, son mucho más estrictas de lo que se permite en el cladding. Y vean qué interesante. A nivel de multimodo, bueno, se permiten hasta 3 micrómetros. Vean lo que pasa en monomodo. En monomodo no se permite nada, no se permite ningún defecto. Esto entendiendo que el núcleo de monomodo es tan pequeñito que cualquier partícula ahí me puede echar abajo una transmisión de datos. Entonces, parte de la inspección y limpieza, esto es una foto de un fibroscopio y vea lo que dice: los conectores contaminados son la principal causa de fallos en enlaces de fibra óptica. Entonces, ven, aquí lo puedo ver, tengo un núcleo, tengo el revestimiento, y si tengo una partícula de suciedad muy bien centrada en medio de los dos, ya
se me cayó la comunicación. Las partículas de polvo y suciedad atrapadas en el extremo de la fibra causan pérdidas de señal y back reflection, pudiendo dañar equipos. Pueden existir demasiadas fuentes de contaminación, cuartos de telecomunicaciones con entornos muy sucios, procesos de limpieza incorrectos. Y hemos visto sin número de veces que agarran un conector de fibra y se lo limpian así en la camisa. Es una mala práctica, puedo terminar rayándolo. A veces funciona, no digo que no, pero no es la forma adecuada. Para eso hay elementos adecuados para poder realizar inspección y limpieza de fibra óptica. Las manos sucias, tal vez estoy trabajando en campo y me sacudí así el sudor y por allá sin querer el conector de la fibra rozó mi mano donde yo me limpié el sudor, ya ahí le puedo transmitir alguna grasa a la fibra, en fin. eh, Hay muchísimas formas de poder ensuciar una fibra y, y lo importante es asegurarnos de la inspección y limpieza de la misma. Y vean ahí abajo, principal problema en fibra óptica, suciedad. Ok, y ya entramos un poquito a la parte de certificación. Versiv Certifiber Pro o LTS. Estos son los certificadores que se comercializan en Elbatron directamente. Son equipos de certificación de la marca Fluke Networks y ese es su modelo, Certifiber. Versiv es la plataforma que los alberga y donde puedo hacer administración de datos y demás. Y los Certifiber son los módulos, son estos de acá, y con los que puedo hacer certificación. Y ven aquí un poquito de características propias, construido alrededor de la interfaz de usuario Taptive, sistema de administración para los trabajos realizados que se llama Project X, hace pruebas 4 veces más rápido, a veces incluso en 3 segundos, dependiendo del tipo de prueba, y cumple con los nuevos requerimientos de prueba en Circle Flux. Esto de en Circle Flux ya lo vamos a ver más adelante. Es el certificador más rápido y fácil de manejar, cumpliendo con los requerimientos de Encircle Flux. Entonces, ¿cómo corre una prueba habitualmente en las plataformas de los certificadores? Y yo las voy a ver de la siguiente forma. Tengo un equipo principal o main, tengo un equipo remote. Yo conecto a través de cableado, que ya vamos a ver qué tipo de cableado, no es cualquier cableado, a los enlaces de fibra que quiero certificar, que son estos verdecitos de acá. Y la prueba de LTS no hace más que decirme, mira, tenés una distancia de tantos metros y tenés una pérdida de tantos decibeles en cada uno de los enlaces de fibra. Entonces, en este caso, el mundo ideal, ¿verdad? La prueba pasó, está en verde, y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo sabe él que con una pérdida de 49 está pasando? Y el otro dice que una pérdida de 80 y también, y punto 80 y también está pasando, ¿ok? Eso va en función de los presupuestos ópticos y del tipo de prueba que yo esté aplicando. Entonces, vean, aquí vamos a hacer un ejemplo pequeño que va a ser de una fibra de 50 micrómetros de núcleo y Cladding 125. Es un backbone, es un enlace de un piso a otro de 130 metros, 7 metros de jumpers, o sea, tengo patchcores o jumpers de 7 metros, podrían ser 3,5 de un lado, 3,5 del otro, 4 y 3 o como lo queramos ver. Y hay 80 metros de fibra hacia el usuario. Estos son estos enlaces ya punto a punto, digamos, bueno, estos de acá no, más bien estos de acá abajo hacia un cliente. Bueno, podríamos ver estos de arriba también como fibras horizontales. Pasa es que es un poco raro encontrar a veces que conecten equipos finales con fibra, pero bueno, puede pasar. Y aquí esta parte es la que quiero que veamos bien. El límite de pérdida para 10 gigabits es de 2.6 dB. Esto yo lo puedo ver en las tablas. Si mal no recuerdo, creo que metimos por acá esa tabla de las que estaba al inicio. Y acá está. Vea, para 10 gigas, dependiendo del tipo de fibra, que en este caso nos dicen que es una OM3, dice que el channel attenuation o la pérdida total, perdón, del enlace podría ser de 2.6 dB en la ventana de transmisión de 850. ¿Ok?
partiendo de ese ejemplo, dice que en este caso, en esta prueba, tomando en cuenta toda esa parte de el canal como tal, se tuvo una pérdida de 2.15 y como mi límite para ese 10 gigas es de 2.6, esto me define el límite de esa prueba. Entonces, en este caso, esa prueba podría pasar. Ya vamos a ver más a detalle en qué consisten estos límites y en qué consiste el presupuesto óptico que es vital cuando se están haciendo este tipo de pruebas. Pero antes de esto, para entenderlo, y no sé si se hicieron una pregunta, ustedes ven que aquí hay unas conexiones de los equipos y están estos que tienen esta ruedita, este circulito. Ustedes me podrán decir que, ¿qué es eso? Y ya lo vamos a ver. Eso se llaman en Circle Flux, EF. Voy a leer textual y voy a hacerles el resumen de lo que yo considero o la forma más práctica de entenderlo. Vean lo que dice. Define cómo se lanza una fuente multimodo en una fibra multimodo. Reduce la incertidumbre de medición del 60% al 10% entre fuentes multimodo. Depende del uso de cables de referencia de TRC, Test Reference Cards, especiales. Se requieren en Circumflux de acuerdo a la normativa. Esto es súper importante. Vean que es una definición de estándar. Y para que el Circumflux cumpla con el equipo, debe utilizarse un TRC, en este caso de Flux Networks, y ya vamos a ver qué es un TRC. Entonces, siempre utilizar en Circle Flux con TRCs. Estos son los en Circle Flux y estos son los TRCs. TRCs son conocidos como latiguillos de comprobación y son patchcores especiales diseñados con una incertidumbre sumamente baja para que las pruebas de medición sean lo más atinadas posibles a la prueba que le estoy yo realizando al enlace. Entonces, al final de la presentación vamos a ver unas pruebas que se hicieron o un ejemplo de pruebas que se hacen si yo utilizo cables de referencia o si no utilizo estos cables de referencia, porque podrían utilizarlos. Sin embargo, se recomienda que siempre se hagan porque me van a simplificar y ya van a ver por qué de manera muy atinada los problemas que me podrían dar. Entonces, configurando un equipo, haciéndolo con remoto inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las pruebas bidireccionales es lo primero que yo voy a configurar el equipo y estas se hacen dependiendo de si se las están pidiendo o no. Vean que aquí decimos pruebas bidireccionales dependen de si hay un contrato o no. El día de hoy la vamos a poner como apagada para efectos de la charla, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí esto es como una simulación del equipo propiamente, ¿verdad? Entonces, apago la prueba bidireccional. Le digo al equipo que voy a realizar pruebas en una fibra OM3 y le digo que el método de referencia es con un jumper. Ya vamos a ver qué es esta referencia, que el conector es del tipo LC y le estoy diciendo que el número de conectores o empalmes que tengo en ese enlace en total son dos. Habitualmente van a ser dos porque tengo un conector en un extremo y otro conector en el otro. Y casi en la mayoría de los casos no tengo nada al medio, pero si hubiera algo al medio, yo puedo decirle, mira, al centro tengo otro para que lo tomes en cuenta dentro de las mediciones que vamos a realizar. Entonces, lo primero que hago es establecer una referencia. Ya aquí yo configuré el equipo para el tipo de prueba que voy a hacer. Y por acá voy a establecer una referencia. ¿Qué es establecer una referencia? Establecer una referencia es poner al equipo principal a hablarse con el equipo remoto. Y eso se hace a través de los en Circle Flux y los cables latiguillos de comprobación o TRCs que se conectan. Cuando yo establezco esta referencia y voy a hacer mi medición, el equipo elimina de su medición los datos que le puedan dar estos cables, porque se podrían ver como ruido inyectado no como ruido inyectado, sino que ellos van a tener una atenuación y van a representar algo en el enlace, pero yo no quiero verlos porque lo que me interesa es mi enlace principal. No más errores al asignar referencia. Entonces, el equipo tiene un asistente para establecer esta referencia.
y hay un asistente que me va diciendo paso a paso cómo irlos conectando. Entonces muestra cómo establecer correctamente la referencia, verifica los cordones de referencia de prueba y verifica y guarda la referencia. El Certifiber Pro es el primer comprobador en la industria en mostrar con animaciones el proceso de establecer una referencia y lo guarda automáticamente. Entonces, vean, el primero me dice, vea, usted tiene un Encircle Flux que en un extremo tiene un conector rojo, en el otro uno negro. Entonces necesito que en el remoto, en la salida multimodo, me conecte el rojo y necesito que en el main, la salida multimodo, me conecte el rojo. Detalle importante que no mencioné, estos TRCs de Encircle Flux son para fibras multimodo. Esto es porque habitualmente la fibra multimodo representa como cierto desorden. Entonces el Encircle Flux, de una forma sencilla, para tratar de entenderlo, lo que hace es como estabilizarme ese desorden para que la medición sea lo más saludable posible. Para fibra monomodo no es necesario los Encircle Flux porque es un único haz de luz. Después yo conecto los TRCs, los cables de grado de referencia, y hago el establecimiento de referencia. Entonces vean que están conectados unos con otros. Esto lo hace el equipo de forma gráfica, entonces no hay manera de perderse cuando estoy estableciendo estas referencias. Y él mismo me tira la cantidad de pérdidas que hay en estos enlaces y él tira cuánto es lo recomendado, porque perfectamente estos TRCs podría ser que ya están viejitos, que estén doblados, que estén fallando y que me vayan a representar un problema cuando hago una certificación. Entonces lo ideal es que tenga, o sea, hay un límite recomendado para ellos. En este caso es de 15 dB. Aquí podemos ver que las pérdidas en cada uno nos dio 0.8 y 0.9, entonces por lo cual están bien. Entonces yo podría continuar con las mediciones y esto se guarda como una prueba de que hubo referencia y que estos son los estados de estos cables. Entonces, bueno, ya tengo el proyecto definido y aquí es el paso a paso de cómo se va estableciendo la referencia. Conecto el Circle Flux, conecto TRCs, le doy Next, desconecto, ok. Ahora conecto los TRCs en el otro extremo, establezco la referencia, que fue lo que vimos antes, y aquí nos da los valores, que ya vimos en la diapositiva anterior también. Desconecto, esto es lo que quería que viéramos. Una vez establecida la referencia, yo desconecto, esas conexiones se hacen por medio de acopladores y ya aquí el equipo está listo para que yo en estos extremos conecte la fibra que voy a medir y puedo empezar a realizar pruebas. Que este es el caso que se está haciendo. Estos que se ven en negrito o en azul, que son como negrito con azul, son los cables de fibra ya que estaría yo midiendo para poder realizar valga la redundancia, las mediciones. Aquí estoy viendo la referencia que se estableció al inicio y ya yo podría proceder a medir estos enlaces de fibra y ver cuántos son sus pérdidas. Ahora, hablando de pérdidas, ustedes se preguntarán, ¿y cuántas son las pérdidas permisibles? Ok, los equipos tienen límites de prueba. Las pérdidas permisibles van a depender siempre de un presupuesto óptico y esto se hace a nivel de diseño. Antes de iniciar el cálculo de presupuesto de pérdida de enlaces de fibra, necesito conocer los valores mínimos de pérdidas aceptables. Estos se encuentran en la ANSI TIA 568C.3 o el ISO IEC 11801-2002. Entonces, esta tablita es muy importante porque esto es ya está especificado un estándar. Entonces, vea lo que dice, par de conectores acoplados, 0.75. Un empalme, 0.3. Fibra multimodo, 3.5 decibeles por kilómetro en la ventana de 850 y 1.5 decibeles por kilómetro en la ventana de 1300. Fibra monomodo, 1 dB por kilómetro, tanto en la ventana de 1310 como en la de 1550. Y bueno, planta exterior, esto está solo en la TIA, son 0.5 por kilómetro a 1310 y 5.5 dB por kilómetro a 1550. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo vamos a ver más fácil con estas gráficas, que esto ya como que yo estuviera haciendo una prueba real. Y vean lo que hay. Estos son valores de enlaces multimodo con con TRC grado de referencia o Reference Course o latiguillos de comprobación. Entonces yo tengo mi equipo principal
tengo el Encircle Flux, y aquí yo voy a tener el primer conector, porque a partir de aquí, vamos a ver, de aquí hasta aquí es el enlace. Entonces yo ocupo saber cuánto va a ser la pérdida en este enlace que tengo. Yo sé que al centro tengo otro par de acopladores y necesito saber cuánto va a ser eso. Entonces, bueno, tengo punto .3 dB, que de acuerdo a esta tabla es un empalme como tal. Después tengo punto .75, que estos son los conectores. Perdón, perdón, este punto .3 dB es porque es el acople de este lado, porque de este otro lado está el TRC directamente, entonces no afecta. Entonces, es como si fuera la mitad de esto, por así decirlo. Por eso toma punto .3 dB. Sin embargo, acá lo pone, lo encierran como una casillita negro. Igualmente lo tomamos en cuenta. Punto .3 dB en los extremos. Aquí, punto .75 porque hay un acople. Aquí otro punto .75 porque hay otro acople. Y dependiendo de lo que mida esto, si esto mide 1 kilómetro, tendría que sumarle otros 3 dB. Si mide Si mide 500 metros, por decir algo, entonces serían 1.5 dB. Va en función de la cantidad de metros o la distancia que haya del enlace como tal. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo sumo mi presupuesto óptico. Entonces tengo punto .3 más punto .3 más punto .75 más punto .75. Y en el entendido que mida 1 kilómetro, por así decirlo, serían 3. Entonces yo sumo todo esto y esto me da, bueno, aquí hay punto .6, aquí hay 1.5, serían 2.1 más 3, 5.1. Ese sería mi presupuesto para este enlace. Y cuando yo voy a hacer las pruebas, yo establezco una, un límite de prueba que me determine cuántas son las pérdidas permisibles para ese enlace. Que habitualmente ya están precargadas, no hay que romperse mucho la cabeza con eso, ya hay estándares que determinan cuál prueba es. Habitualmente los clientes solicitan, mira, yo necesito que me certifiques bajo este estándar y ya el equipo tiene todos los estándares preconfigurados y esto es nada más de hacer una selección. Ok, esto es parte del ejemplo, pero lo que quiero que vean es esta diferencia. Como yo les decía, como estos son TRC de grado de referencia, ¿se acuerdan que vimos el punto 3 que estaba encasillado en negrito? Esto es porque estos son TRCs o latiguillos de comprobación de grado de referencia. Su incertidumbre es sumamente baja y se recomienda que los equipos y las mediciones se hagan con este tipo de enlaces. A veces pasa que se utilizan cables o patchcords normales que no tienen ningún grado de referencia y eso aporta pérdidas abismales en algunos casos. Entonces, cuando yo estoy haciendo un presupuesto óptico y no tengo TRCs o patchcords de grado de referencia, se utilizan las mediciones habituales del punto 75 de un conector. ¿Por qué? Porque estos no son de grado de referencia, ven, multimode values with standard grade. No son los TRCs normales, por decirlo de alguna forma, y es importante tomar esto en cuenta porque esto puede repercutir en las mediciones y recordemos que esto ya está normado por ANSI y deberían siempre hacerse las pruebas con cables de grado de referencia. Y si la fibra no pasa, porque perfectamente puede pasar que dé un problema, y este es el preámbulo que dejamos abierto para nuestra próxima charla que va a ir enfocada a OTDR. ¿Qué pasa cuando las pruebas de OLTS me empiezan a dar fallos? ¿Puedo aplicar alguna otra prueba que funcione? Sí, la respuesta es sí, es OTDR, es un mundo sumamente amplio y lo vamos a estar abordando en nuestro próximo webinar. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo la presentación. Voy a ver por acá más bien. Eh, Voy a ver por acá, bueno, si hay preguntas, las pueden ir haciendo. Igualmente voy a ir viendo acá si tienen preguntas nuevas. Vamos a ver. En caso, ¿En qué caso se usa multimodo y monomodo?
solo por la distancia, bueno, ya me contestó con lo que acaba de comentar. Sí, monomodo y multimodo van en función de distancias, para empezar, de equipos, de equipamiento que se tenga, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos viendo la parte pasiva, pero cuando hay conexiones de fibra, tenemos que tomar en cuenta la parte activa, transceivers, convertidores de medios, switches, GBICs o SFPs, toda esa parte depende de lo que yo quiera hacer. Habitualmente, sigamos, si lo quisiéramos como encasillar, fibra multimodo se ve en planta interna, específicamente dentro de edificios, y monomodo es muy de planta externa. Más sin embargo, últimamente se ha dado una tendencia de que se usa mucha fibra monomodo dentro de instalaciones o dentro de edificios. Entonces, no es malo, sin embargo, a veces termina siendo un poco caro, por decirlo de alguna manera, por lo mismo que les digo. El equipamiento es un poquito con costo elevado, igual como ha ido bajando, por eso probablemente es que se esté usando más. Sin embargo, es más óptimo a veces usar fibra multimodo a nivel interno. ¿Cómo se reorganizan los datos en las fibras multimodo? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, antes de contestar esto, aclarar, si hay alguna pregunta que no sepa aquí en el momento, compromiso total de investigarlo, o si alguien más conoce la respuesta, totalmente podría colocarlo. Eh, en este caso específico de la pregunta de cómo se organizan los datos en la fibra multimodo, eso va en función de lo que ya les decía, de los equipos. Hay equipos transmisores y hay equipos receptores. Entonces, el que transmite en sus diferentes longitudes de onda y el receptor es quien se encarga de tomar eso y reorganizarlo de acuerdo a lo que le está hablando su equipo en el otro extremo. Va muy en función no de la parte, como les digo, no de la parte pasiva del enlace, sino más bien del equipamiento activo que termina de conllevar la transmisión de datos. No sé si a don Dani y a don Ronald Rivas les queda claro por ahí. Perfecto, por ahí veo el pulgar arribita de don Ronald. Eh, Tengo otra consulta de don Nelson Mena. Dice, ¿se pueden hacer uniones en fibra óptica? La respuesta es sí. Se pueden hacer y se llaman, hay de dos tipos. Hay empalmes mecánicos, que son, como su nombre lo indica, son empalmes mecánicos. Es colocar una fibra en un dispositivo, es como ver un lapicerito que encajona la fibra y por medio de un gel especial hace la unión, los acerca lo más que puede y ahí hay un empalme de fibra. Las pérdidas que representan los empalmes mecánicos son bastante altas. Entonces, son muy utilizados, no es que son malos, son buenos, pero se utilizan mucho como en emergencias rápidas, que ocupo solucionar algo ya y lo tengo que hacer. Y están las fusiones de fibra óptica, que básicamente es una empalmadora de fibra por fusión, que lo que hace es agarrar los dos extremos, como la fibra es vidrio, las calienta y hace como un punto de soldadura. Y ya esto es tema para otro webinar también, hablar un poquito de fusiones. Hace poco hicimos un evento presencial, una mañana de café estuvimos llenos, llegaron cerca de 20 personas, a la sala le caben 16, entonces podrán imaginarse cómo estábamos por ahí. Y hablamos un poquito de esto, pero sí se puede. Aquí lo que entra en fungir son detalles más de buenas prácticas de instalación, que tal vez si se cortó la fibra y no tengo remanente para poder jalarla y hacer ese empalme, porque necesito sí o sí algo para poder jalar y hacer los empalmes. Este, pero la respuesta sí se pueden hacer uniones, dependen de varios factores, pero sí se puede. Y hay diferentes formas de hacerlo, como empalmes mecánicos o como empalmes por fusión. Bueno, tengo otra consulta de don Nelson que dice, ¿cuál es la tubería más recomendada a pasar la fibra que no afecte la señal? Ok, muy buena pregunta. Al inicio les comentaba que la fibra es completamente inocua o inmune a inductancias, a efectos electromagnéticos. Eh, Casi, y a modo de broma lo digo a veces, es más propensa que me la dañe un animalito. eh, es muy dado que las ardillas, por ejemplo, se afilen los dientillos con cables. No solo pasa con los cables de fibra, pasa con los cables de cobre también. Entonces terminan reventando los hilos. Entonces, para protección de fibra va más en función de protegerla, pero de daños. Un golpe,
que pasó alguien con una escalera y la jaló. Entonces, muy enfocado como se ve la parte eléctrica, se permite utilizar, por ejemplo, de lo que conozco la normativa interna, por ejemplo, del Instituto Costarricense de Electricidad, se permite utilizar conduit eh, para protegerla en ambientes internos, por así decirlo, y habitualmente EMT para protección en ambientes externos un poquillo más hostiles, ¿verdad? Pero es más una protección mecánica que una afectación de señal como tal. No sé, don Nelson, si por ahí te quedan claras, te aclaro las consultas. Ok, denme un segundito nada más para dejar esta presentando. Y bueno, Eh, si existen más consultas, nos las pueden hacer llegar. Ahí está mi correo nuevamente y mi celular. Nos pueden consultar vía WhatsApp, vía llamada telefónica, por correo electrónico y vamos a estar encantados de poderles contestar. De nuestra parte, estaremos llegando al final del webinar del día de hoy. Yo más que agradecido y contento de contar con la presencia de cada una de las personas que se conectó. Espero que haya sido de mucho provecho, espero que haya sido de mucha, este, que no se me hayan aburrido por ahí, que haya sido entretenido el webinar. Tratamos de hacerlo, a veces estar escuchando a la misma persona cansa un poquito, entonces tratamos de irnos como más a la parte visual de imágenes y demás para que quede un poquito más claro. Espero, como les digo, que les haya agradado. Si tienen alguna duda, si quieren alguna presentación presencial, ver los equipos en físico, hacer pruebas, bueno, vamos a estar haciendo mañanas de café en las oficinas acá en el país, en Costa Rica, directamente de este mismo tema. Y de verdad esperamos contar con la asistencia de ustedes. Como les digo, siéntanse con toda la confianza de poder realizar cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Por aquí hay una consulta más, dice, las tuberías eléctricas realizan interferencia en la fibra. Gracias. No, como les digo, la fibra es completamente inmune o inocua a alteraciones electromagnéticas. De hecho, hay ocasiones en que viajan hasta en las mismas canalizaciones. No es recomendable por tema de instalación y seguridad, pero no le estaría afectando de ninguna manera. Con todo gusto, don Nelson. Más bien, como les digo, reiterarles el agradecimiento y estaríamos llegando al final de la sesión. Muchísimas gracias de verdad por la atención y que tengan un excelente día.